¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy vamos a hablar de política y porque estamos viviendo un momento muy particular. Han pasado muchísimas cosas esta semana en la provincia de Santa Fe. A quienes nos gusta la política, cada 4 años son una de las semanas donde con más vigor se vive la política, porque hay reuniones permanentes. Hay gente que estaba primero en la lista la semana pasada que no aparecieron en las listas y que desaparecen, y hay otros que vienen y hay gente que se enoja, y muchos de los legisladores que estaban, que quieren renovar y que no aparecen en la lista, están preocupadísimos, pero esto es propio de cada proceso y en todos los partidos y los frentes pasa. Hubo algunos acuerdos de última hora esta semana, algunos acuerdos donde se evitan las internas para gobernador, por ejemplo, en el caso de Cambiemos, no así en otros sectores que trataron de aunar criterios y no lo lograron. Muchas listas a candidatos a diputado provincial por doquier en todos los frentes, pero eso especialmente en el Frente Justicialista, donde hay 14 partidos políticos que se han unido para formar ese frente. Pero bueno, nos vamos a ocupar, y de aquí en más porque empieza la campaña. Los plazos, el lunes a la noche vence la presentación de presentar los candidatos, los nombres, ante el Tribunal Electoral. Y a partir de ese momento ya se oficializa todo. Una de las atenciones especiales que dicen que pondrán en el Tribunal Electoral es el ver el tema de que se respete el cupo femenino. Muchos anticipan que presentan listas con paridad de género. La ley no lo establece. La ley dice que como mínimo el 30% deben ser mujeres, pero a pesar de que la ley dice eso, no siempre se ha cumplido en la provincia de Santa Fe. Alguien dice, ¿cómo que no? No, hay muchos ejemplos, de hecho en las elecciones anteriores y en las de 4 años, en 2011 también. Hubo varios casos donde después el Tribunal Electoral oficializaba listas que no cumplían con los requisitos. Yo me acuerdo que nosotros en este programa hasta denunciamos en su momento una lista que presentó una lista de candidatos con un empleado del Tribunal Electoral. Y la ley dice expresamente que eso no puede ser. Pero bueno, son cosas que pasan en Santa Fe. Pero además de esta parte política electoral, de la cual nos vamos a ocupar en minutos, porque vamos a hablar con un abogado que se dedica específicamente al derecho en cuestiones electorales, por el tema de la consulta popular. Hay mucha gente que no quiere saber nada con la consulta popular, que no quiere ir a votar y que te den una papeleta más para decir si estás a favor o en contra de la reforma de la Constitución, porque dicen, entre otras cosas, que no está en la Constitución. Vamos a escuchar a este especialista que estará con nosotros en minutos. Va a estar Luis Changui Cáceres, no es candidato a nada, así que él viene, no está en campaña, está peleando hace más de 60 años como militante radical y está enojado con la realidad que nos toca vivir. Así que le vamos a preguntar de eso y de la intervención, porque él fue presidente del Comité Provincial en el radicalismo y lo intervinieron varias veces. Se lleva mal con Buenos Aires o con la cúpula del radicalismo durante toda la vida, pero se lo vamos a preguntar. Pero no podemos dejar de hablar de la paritaria, porque en las últimas horas hubo una nueva convocatoria. El gobierno, los ministros se reunieron con los docentes, con ATE y UPCN, para hablar de cuál es el acuerdo salarial para este año. Como todos los años pasa, la premura es el comienzo o no del inicio de clases. Por eso la atención siempre la tiene la paritaria de los docentes. Pero en la administración central, donde está UPCN como gremio mayoritario, donde está ATE, es clave también. Es clave en el marco de esta negociación. Hay algunos gremios que dejaron traslucir que ellos quieren un 30% de aumento. Desde el gobierno dicen que el hecho de que Santa Fe tenga cláusula de actualización o cláusula gatillo, que significa que se mide la inflación, el IPEC, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia, miran cuánto fue la inflación el mes anterior y en base a eso es el aumento que lógicamente, como el índice se da el día 15, recién después por planilla complementaria o lo están cobrando prácticamente a los 2 meses, que es lo que dicen los docentes, vamos atrás igual. Pero esto hace diferente a Santa Fe con respecto al resto del país. Primer dato. ¿Qué dicen en la provincia? Cuando ellos miran cuál fue el aumento real para los docentes o los agentes públicos, miran al resto de las provincias que no tienen esta cláusula, dice que la primera lectura dice que en muchas ocasiones el mayor problema que tuvo la provincia es que los recursos no alcanzan para pagar el aumento, porque el aumento de la inflación es superior al incremento que ellos tienen por lo que recaudan. Y entonces quieren describir esto de alguna forma para no tener ese compromiso o ese problema. Y cuando uno dice, bueno,
Si el gobierno está diciendo eso, entonces no va a haber un porcentaje de ofrecimiento, 30% piden varios gremios. Muchos dicen, bueno, pero la inflación está prevista en el orden, según el presupuesto nacional, de 23%. Uno imaginaba, si el año pasado se ofreció 18 desdoblado, un índice similar. Por ahora el gobierno dice, no, mantengamos la cláusula, veamos cómo la escribimos, pero mejor que se lo cuente yo. Escuchémoslo en la palabra de los voceros del gobierno de la provincia, el ministro Pablo Farías y el ministro Gonzalo Saglioni. Al término del encuentro con los empleados públicos, escuchen lo que dijeron sobre este importante tema. Hemos hecho una propuesta que tiene que ver con lo que venimos trabajando y que se ha hecho y que ha trascendido también públicamente en estos días, ¿no? La decisión del gobierno de mantener la actualización periódica, mensual y automática de los salarios de los trabajadores y buscando de esa manera resguardarlos frente a la inflación, que es un fenómeno que lamentablemente sigue siendo persistente e importante en el país. Nosotros hoy le hemos propuesto para la política salarial de este año, como política salarial del 2019, continuar aplicando la cláusula de actualización automática de los salarios y al mismo tiempo un modo de resguardo, porque nosotros tenemos que cuidar los recursos públicos ante una posible caída. De hecho, nosotros venimos viendo que los recursos, los ingresos de la provincia no están creciendo al mismo ritmo que la inflación. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, pero garantizando la aplicación de la llamada cláusula gatillo o actualización automática de algún tipo de incremento, de porcentaje concreto. ¿No? Digo, el porcentaje va siendo dado mes a mes por la inflación, como venimos aplicando desde el año pasado. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la política salarial del 2018 ha sido exitosa fundamentalmente por la aplicación de la cláusula gatillo. Hoy prácticamente los trabajadores ni recuerdan cuando discutíamos porcentajes de aumentos en el mes de marzo que hubieran sido verdaderamente irrisorios si no hubieran tenido la cláusula de actualización automática. Por lo tanto, nosotros estamos, por eso digo, por lo tanto, nosotros estamos convencidos que la política salarial debe ser de actualización automática de los salarios. Un resguardo, ¿en qué consiste? El resguardo consiste, lo puede explicar mejor el ministro Saglioni, porque es una cuestión técnica. El resguardo implica poder poner un límite a la actualización, digo, que haya actualización salarial, siempre la va a haber, pero que haya un límite cuando los ingresos no crezcan, cuando no haya ingresos en la provincia que permitan poder solventar esa diferencia y solamente transitoriamente, ¿no? ¿Cómo se fijaría este techo? Bueno, como dice el ministro de Gobierno, buscamos una fórmula que permita compatibilizar los dos objetivos que siempre hemos planteado en las paritarias, ¿no? Por un lado, que el trabajador no pierda poder adquisitivo en su salario, y eso lo viene a garantizar la aplicación de la cláusula gatillo. En un escenario difícil, complejo, como vive la economía argentina, estamos proponiendo en Santa Fe sostener la aplicación de la cláusula gatillo y creo que ese es el elemento que debe destacarse. Ahora bien, también tenemos que tener presente que el pago de salario supone la aplicación de recursos públicos que surgen de la recaudación propia y de la que proviene del Gobierno Nacional vía coparticipación federal. Entonces, la aplicación de la cláusula gatillo viene dada hasta el nivel que los recursos permiten pagar, digo, es del más estricto sentido común. Aumento salarial siguiendo a la inflación hasta donde los recursos provinciales vayan incrementándose interanualmente. Conformidad justamente los representantes gremiales. ¿Ustedes van a evaluar si es que le van a ofrecer algún tipo de porcentaje? La mesa paritaria sigue abierta, nosotros vamos a seguir dialogando con ellos. Insistimos, el porcentaje de aumento salarial que vienen teniendo los trabajadores estatales mes a mes es el correspondiente a la inflación, que se evalúa, una vez que se tiene medida la inflación, se aplica a la liquidación de sueldos del mes siguiente y ese es el porcentaje que estamos aplicando. Pero eso hay un desfasaje de hasta 2 meses. No, nosotros... De la aplicación de la cláusula gatillo. No, a ver, insisto, ya lo hemos explicado otras veces, la medición de la inflación de un mes se realiza sobre un promedio de estimaciones recién al mes siguiente. Cuando nosotros tenemos ese índice, lo aplicamos a la liquidación
del mes que corresponde. Eso necesariamente produce un desfasaje, pero la actualización es permanente y automática, y eso lo ve cada trabajador en su recibo de sueldo todos los meses. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo se aplicaría este límite a la cláusula gatillo? Bueno, hay una redacción que se propuso, que los gremios se llevaron para analizar, pero que tiene que verificar mes a mes la evolución de los recursos provinciales, hasta dónde tienen capacidad para afrontar el 100% de la aplicación de la cláusula gatillo o un porcentaje menor, si es que los recursos no permiten afrontar ese compromiso de gasto. ¿Hay un límite a eso? Digamos, ¿tienen un porcentaje límite, por ejemplo? No, los recursos, fíjense, por ejemplo, le preguntaban reiteradamente al ministro si había un porcentaje de inicio. Esta paritaria claramente es diferente de las anteriores, porque siempre discutíamos en febrero o marzo un incremento sobre un salario que se había incrementado en julio del año anterior. No pasó así este año, porque todos los meses el salario vino aumentando. De hecho, el salario de enero de 2019, que es el último que pagamos, los primeros días de febrero, fue un 29% más alto que el sueldo de julio. Entonces, el porcentaje, cuando se aplica cláusula gatillo, se construye luego por la evolución mes a mes de la inflación. Reitero, en los últimos 6 meses, el trabajador público de la provincia tuvo un aumento del 29% en su salario. Eso es resultante de la cláusula gatillo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo hacia adelante? Seguir aplicando la cláusula gatillo, pero obviamente observando qué pasa con la capacidad financiera que tiene el gobierno de la provincia a partir de los recursos que recibimos. ¿Cuáles son las perspectivas, ministro, que tiene para este año en los recursos provinciales? Bueno, creo que todos somos conscientes de cuál es la realidad que atraviesa nuestra economía. Evidentemente no es responsabilidad ni del gobierno de una provincia, ni por supuesto de los diferentes trabajadores públicos, diferentes sectores de trabajadores públicos, pero en ese marco uno observa una proyección de recursos que está por debajo de las expectativas que teníamos en otros ejercicios. Evidentemente hay una caída en la actividad económica en Argentina, eso repercute en una menor recaudación. Con estos índices que se manejan, estipulan que en diciembre de 2019 con esta metodología se va a poder seguir pagando así los salarios. Es que justamente lo que queremos es hacer una propuesta que compatibilice los dos objetivos. No queremos proponerle a los trabajadores un incremento salarial que luego, por escasez de recursos, el gobierno provincial no esté en condiciones de pagar. Buscamos congeniar esos dos objetivos. Un incremento salarial atado a inflación, cláusula gatillo, con un límite que viene dado por la real capacidad de pago que tenga el gobierno de la provincia. Es un reconocimiento de la realidad. Nosotros no vamos a poder pagar si no tenemos los recursos para hacerlo. Es cómo escribimos eso en la propuesta salarial que hemos realizado. Hay que agregar a esto que terminamos de escuchar que uno imagina un escenario de conflictos por varias cuestiones. Muchos no van a aceptar esto que dice el gobierno. Ya lo podemos anticipar. Y otros incluso ya se saben cuáles son algunas de las jugadas que se vienen. Por ejemplo, la próxima semana o el día 28 de febrero hay un congreso de CETERA. CETERA tiene, entre otras cosas, el gremio de base en la provincia de Santa Fe, es ANSAFE. La secretaria general de ANSAFE, Sonia Leso, es la misma secretaria general que la de CETERA, Sonia Leso. Por lo tanto, si CETERA a nivel nacional ya se está hablando que va a tener una medida de fuerza de 48 horas, el día 6 y 7 de marzo, hay que decir que esa semana las clases supuestamente empiezan el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque antes feriado, lunes y martes feriado. El 6 y el 7 habría un paro de 48 horas de CETERA. Y si en CETERA hacen paro, Santa Fe, la misma secretaria general no puede decir al resto del país, paran todos menos Santa Fe. La lógica es que también se adhiera al paro. Y el viernes 8 es el Día Internacional de la Mujer. Va a haber una movilización, se anuncia, muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, de la cual participarían los docentes también de todo el país. Por eso uno imagina este escenario ya de conflicto, que no comenzarían las clases esa semana prevista en la provincia de Santa Fe. Veremos qué pasa, cómo transcurren los próximos días y cuál es el acercamiento con la propuesta del gobierno de la provincia. Ahora vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, estará sentado con nosotros aquí en el programa Luis Alberto Changui Cáceres y luego el doctor Jorge Zárate para hablar en materia de derecho electoral y lo que viene en los próximos meses. Tenemos un plan sin cortes, atención médica los 365 días del año, sin carencias por traspaso y con cobertura en todo el país. Plan de alta complejidad, individual 1.250 pesos, plan para 4 personas 3.700 pesos. Plan de salud Sanatorio Santa Fe, el plan que vos podés tener. Asociate 0800 555 4004.
estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Luis Alberto Cáceres, conocido como el Changi Cáceres. Changi, es un gusto tenerte siempre en el programa y hablar de política. Bienvenido al programa. Es un gusto verte. Y sobre todo ahora porque en la provincia se está debatiendo por estas horas quién va en la lista. Vos no sos candidato a nada acá en la provincia de Santa Fe, ¿no? Yo hace 30 años que no soy candidato a nada. No me agarran ni con una ametralladora para volver a ser candidato en este país. Bueno, pero bastante con que sigo militando y llevo 61 años rompiéndome el lomo, tratando de abrir alguna brecha, un caminito para poder construir una Argentina mejor, que cada vez parece más imposible, pero como yo soy terco, quiero hacer de lo imposible lo posible. Bueno, pero justamente por eso quiero hablar de varios temas con vos. Primero, como no sos candidato, tenés la libertad de hablar desde otro lugar. Y además vos ya estás retirado de eso, no de la militancia, porque veo que estás muy activo recorriendo el país. Primer tema, intervención de la Convención Radical en la provincia de Santa Fe. Yo me acuerdo, hace más de 10 años, haber sido uno de los testigos cuando vos eras presidente del Comité Provincial y vino Gerardo Morales, hoy gobernador de la provincia de Jujuy, a la intervención en Santa Fe, que vos estabas acá en el Comité Provincial. Y también me acuerdo que hubo una reunión a la tarde en el Comité Provincial, donde muchos de los que estaban festejando, hay imágenes de todo eso que yo las tengo en mi retina, pero también está en YouTube, búsquenlas, festejaban y celebraban que habían intervenido tu gestión como presidente del Comité Provincial. Pero ahora los escucho, a muchos de ellos, estar enojados, gritando, porque intervinieron en la convención de la provincia. ¿Cómo ves vos? Y sobre todo mirando la actualidad partidaria y además militando todavía dentro del radicalismo, lo que está pasando a nivel partido, lo que pasa en Santa Fe, esta intervención. Bueno, a la que vos te referís en mi segundo mandato como presidente del partido en Santa Fe, sí, yo tuve 3 intervenciones. En una era Morales, es decir, Rosa presidente, Morales secretario general, y después fue Morales el presidente y Rosa el vice. Vino Rosas también, era exactamente, pero Ángel Rosa, de Chaco. 3 veces, sí. Una fue por plantear la depuración de los padrones, porque los padrones son una vergüenza, son papel picado, y entonces yo planteé, creo que eran 8 meses, para hacer una campaña de reafiliación. O sea, intervenir en el partido. Es decir, como además nadie ponía un peso, ningún legislador ponía un peso, había que pagar la luz, los empleados, el sistema alarma, bueno, entonces uno personalmente estaba la jubilación entera puesta ahí, además me iba endeudando todos los meses. Yo me acuerdo de eso. Entonces planteé poner un peso de cuota por afiliado. Intervinieron otra vez. Porque quisiste, yo me acuerdo de eso, quería cobrar una afiliación, como si fuera un club, pero barato, digamos. Después nosotros salimos como, en el proceso electoral, como Unión Cívica Radical, lista 3. Entonces, otra intervención más por salir, como Unión Cívica Radical, lista 3.
porque, bueno, teníamos que estar en el frente y no sé qué demonio y bla, bla, bla. Y es como vos decís, o sea, todos pedían ahí la intervención, los que hoy cuestionan la intervención y los que hoy pidieron la intervención estaban todos juntos pidiendo las intervenciones en ese entonces. Ahora, pero cuando pasa una el tiempo... tragicomedia todo. Está bien, pero cuando pasa el tiempo, vos tomás distancia, y sobre todo porque vos no tenés aspiraciones políticas para cargos electivos y demás. ¿Qué pasa en los partidos políticos? Porque no es solamente el radicalismo. No, está todo hecho pelota. Absolutamente todo. Es decir, es más, es un tema que excede los límites de Argentina. A ver. Y claro, es decir, el modelo neoliberal que se empieza a implementar desde el año 1984-85 tiende a la liquidación, el licuamiento de los partidos políticos, la liquidación de los sindicatos, de los entes cooperativos, etcétera, etcétera. Es como que un buen día se juntaron un grupo de personas que manejaban, es decir, tal vez 10 o 12, pero que manejaban la mayor parte de la plata que se movía en el mundo, se miraron al espejo y dijeron, nosotros somos los exitosos, nosotros somos los que mandamos. ¿Por qué necesitamos de estos tipos que son políticos y de estas cosas que se mueven en estos partidos políticos? Si estos son una traba para nuestro desarrollo, el mundo es nuestro y lo tenemos que conducir nosotros. Y a partir de ahí, a liquidar la política, los políticos, los partidos, que además los políticos dentro de los partidos han hecho mucho, pero mucho esfuerzo para ser liquidados. Está bien, pero ahora déjame mencionar algo, que es lo que yo estoy viendo, y en este caso especialmente en la provincia de Santa Fe. Estoy mirando los nombres de las personas que van a ser candidatos a concejal, diputado, y cada vez veo más gente conocida, de los medios sin militancia política. Una periodista muy conocida en la ciudad de Rosario, un periodista en Santa Fe, otra periodista también conocida en la ciudad de Santa Fe. Ahora, ¿esto no está llevando a la mesa el fracaso de la política? Que no tiene cuadros para poner y busca a alguien conocido para encabezar una lista. Por el camino que se va la política va a ir potenciando los fracasos simultáneos y consecuentes que se van a ir dando. Es decir, primero, la política es una vocación de servicio, no es un trabajo, es una vocación de servicio. Esto ha ido quedando en el camino. Es decir, se ha estado viendo como una salida de tipo laboral, como una forma de crecimiento y enriquecimiento en lo personal, y a partir de ahí ya todo mal, todo mal. Con todo cariño, no me refiero puntualmente a ustedes. No, seguro. No, pero voy. En general los medios destinados a embrutecer la mentalidad de la gente, es decir, tiene un callito fulano, se le encarnó la uña a Mengana, se putearon dos vedetes en no sé dónde, y lo tenés en todos los portales y en todos los medios, mientras alegremente nos estamos yendo al carajo y las discusiones de fondo para ver cómo no nos vamos al carajo por el costado. Entonces, en este contexto y en esta mirada corta que tiene la dirigencia, entre comillas, política de los últimos tiempos, en esta mirada corta la vista está expuesta en cómo sacar un voto más para ganar una coyuntura electoral, para seguir detentando el espacio, el lugar y la prebenda que se tiene como para mejorarlo. Y así nos vamos al carajo. Bueno, pero ¿cómo se sale de esto? Porque esto, yo te escucho a vos y es un círculo vicioso. Porque Así viene es. ocurriendo en los últimos años y parece que no hay salida. ¿Hay salida o no hay salida? Y la salida hay que fabricarla, hay que construirla. Si acá nos llevan de vuelta en un embudo donde el proceso electoral, el tema es el pasado o el presente. El pasado me espanta y el presente también. Sí, acá hay que construir una alternativa. Y vos tenés que empezar por reconstruir el tema de los propios partidos políticos y garantizar un funcionamiento democrático que hace 1000 años que no tienen. Porque esto, mira, es como el tema en cualquier empresa. Está bien, pero ¿cuánto de política y cuánto de economía? Porque en tu caso, especialmente vos lo viviste, con Alfonsín.
todos lo recuerdan como el gran demócrata, pero también la hiperinflación fue la que lo sacó Alfonsín y llegó al gobierno a Menem. ¿O no? Y también de ahí sacás una experiencia que parece ser de que una buena parte de la sociedad no la entiende, de que cuando vos tenés que salir de una situación complicada, necesitas un esfuerzo común. Necesitas comprender que la política es el arte de buscar consensos, tenés que tener la voluntad de buscar esos consensos, encontrarlos, fijar entonces denominadores comunes, definir políticas de Estado y en esas políticas de Estado trabajar todos juntos para poder salir del barro. Ok, pero y en eso de consenso, yo te he escuchado muchas veces en la Moncloa Argentina y demás, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa el renunciamiento? Porque todos quieren tener consenso, pero nadie quiere renunciar. Yo lo veo ahora, esta semana, en Santa Fe, en varios de los frentes conformados, todos querían consenso. Por ejemplo, el PJ, todos querían consenso, pero nadie quería bajarse del caballo. No hay una clara comprensión de las cosas por un lado y no hay por el otro lado una pizca de renunciamiento porque no se ponen los caballos delante del carro, no se pone lo principal sobre el tema de lo secundario. Entonces están en la búsqueda del espacio. Mirá, fíjate, a ver, estamos jodidos en un planteo frente a una coyuntura electoral que se nos viene. Los que estamos convencidos que el 2019 con tironeo, con broncas y algunos despioles va a pasar porque están todos entretenidos con las elecciones. Sí. En el 2020 agarrate Catalina, bailá la conga sin pilcha arriba del Titanic. Entonces, es decir, o avanzás en la búsqueda de un acuerdo que permita hacer que un país que como está no es viable, pase a ser viable. Y para eso tenés que tocar intereses poderosos. Y cuando vos tocas intereses poderosos recibís unas piñas y unas patadas muy fuertes que nos han planchado en muchas oportunidades a lo largo de la historia. Está bien, pero cuando vos decís eso del consenso, la pregunta siempre es lógica. ¿Cuál es el límite para el consenso? Porque muchos dicen, no, pero con tal no me siento, no, pero con tal no, fíjate. ¿Cuál es el límite del consenso? A ver, yo puedo tener 3 puntos de coincidencia con vos. Sí. Puedo tener 5 puntos de coincidencia con el amigo que filma, 7 puntos de coincidencia con el que está grabando. Bueno, con vos avanzaré 5. Con aquel avanzaré 6, con el otro avanzaré 7. Y después estaré solo en el desierto. Si he tenido aciertos en ese proceso, habría adquirido volumen como para seguir por la senda y por el camino que creo que se tiene que transitar. Pero por lo menos de entrada avanzo 5. Acá generalmente vas 2 para atrás, 1 para atrás, y por ahí a veces con suerte va 1 para adelante, pues ya había reculado 2 para atrás. Es decir, es una cuestión de sentido común. Esta fuerza va para allá y esta para allá y prácticamente está siempre en el mismo lugar. Mientras los demás avanzan, mientras el mundo avanza, mientras las cosas van teniendo un desarrollo natural, vos te vas quedando estancado y por lo tanto vas para atrás. Y hay tiempos que después no se recuperan. O sea, bueno, estos son los desafíos que tenés por delante, pues está todo podrido. Es decir, mirá, yo estaba viendo acá, por ejemplo, algunas cosas que plantean tenés mucha gente bien intencionada que participa con en las redes sociales. En las redes sociales. Sí. Ahora, tenés también Tarzán y la mona Chita que se tiran de la liana, van para cualquier lado, no juntan 2 coordenadas. Es decir, por ejemplo, ahí los felicité a los de La Pampa porque ganaron. Bueno, me cayeron los caranchos encima, como que cambié de posición, como que estoy ahora con Cambiemos, están todos en la nuca. El principal crítico de la cosa esta de Gualeguaychú he sido yo. No estuve, no estoy y no estaré adentro de Cambiemos. Pero porque lo felicité al otro. Sí. Pues estamos todos de la nuca. Todos de la nuca. O sea, mirá. Yo no, porque hay que salir como la lista 3. Está bien. La lista 3, la Unión Cívica Radical, la marchista, todo lo que vos quieras. Que además yo personalmente entiendo que hay que reconstruir el partido, pero no hay que cerrar las puertas a las confluencias
con sectores parecidos que tienen intereses más o menos similares y objetivos más o menos comunes para poder construir una fuerza suficiente que te permita esa transformación social que vos querés en el marco de una sociedad que además con los que quedaron fuera de eso hay también algunos puntos de contacto que son los que te permitieron fijar política de Estado. Ahí lo escuché a Jorge Sapia, el presidente de la Convención Radical, diciendo que hay que cambiar la postura del radicalismo dentro de Cambiemos. Básicamente, de hacer una elección interna. Bueno, también está pidiendo que se reúna en la Convención, ¿no? ¿Cómo ves vos eso? Mira, yo te decía que es todo un embrollo. Para el que no está muy metido en esto, la cosa medio es inentendible. Pero, a ver, hay que romper con Cambiemos, hay que salir de tal manera. ¿Quién detenta la sigla? Vos para presentar candidatos, eso está además en la Constitución, es a través de los partidos políticos. Me guste, no me guste, me llene de bronca, se me ponga la vena de este tamaño, el control de la sigla la tienen otros. ¿Cómo haces vos para salir como lista 3? ¿Cómo haces vos para salir como Unión Cívica Radical, o el otro para salir como PJ, o el otro para salir como Corno, en el marco de lo que ha sido la historia de su partido quiera? Si el control de la sigla la tiene otro. Entonces, andate al caso de acá, que es un bodrio total. Sí, caso Santa Fe. Es decir, la desprolijidad de esta intervención, que es un disparate atómico. Encima la Convención interviene. Atómico. O sea, a ver, desde el punto de vista de la legalidad, tienen una brechita por donde la mandaron. Los mandatos estaban vencidos. Sí. Eso es cierto. Sí. Ahora, están vencidos la mayoría de las provincias argentinas. Primer tema. Segundo tema. Están vencidos los mandatos de la convención, de los delegados del comité provincial, de la mesa del comité provincial, que es la que tendría que convocar en tiempo y forma la elección para renovar autoridades. No, la intervención es puntualmente a los que no tenían la posibilidad de convocar las elecciones a la convención. Viene junto con un interventor de Capital Federal que en el mismo escritito de intervención dice puntualmente que es por un periodo para poder inscribir la sigla del partido dentro de Cambiemos. Sí. Entonces, todo esto, a partir de Cornejo, que de Mendoza, de Morales, que es secretario general del partido, y en este disparate de que se superponen funciones y cargos partidarios, gobernador de... O sea, cada uno de estos en sus provincias fue de otra manera. No fue como Cambiemos. A ver si nos entendemos. Porque la convención esa de Gualeguaychú que yo critico, entre las cosas que largó, bueno, primero fue un acuerdo de tipo electoral. Los acuerdos electorales terminan cuando terminan las elecciones. Si lo vas a hacer otra vez, tenés que volver otra vez a reunir la convención y volver a definir la continuidad de ese acuerdo electoral. La segunda cuestión, quedó en claro, tanto en la convención de Gualeguaychú como en la de La Plata 2 años después, que en función de las realidades existentes y los intereses partidarios locales, en cada provincia el partido determinaba lo que hacía. De esa manera fue que en su momento, el Mendoza de Cornejo fue por un lado, el Jujuy de Morales te fue con Massa y demás yerba por otro lado, Corrientes fue por otro lado, Capital Federal armó Evolución, fue como Evolución, y al que no fue en la lista de Evolución y fue en la lista con el PRO lo expulsaron del partido. Ahora, esos muchachos que viven esas realidades y que son los que tienen la conducción de la sigla, vienen, y estos pobres infelices que somos los radicales santafesinos, no meten una intervención para meter la sigla adentro de Cambiemos. Yo te reitero, fueron desprolijos o fueron torpes o fueron confiados porque tendrían que haber hecho la prórroga antes que venciera el mandato. Eso es así. Sí. Eso es así. Pero tenían un acuerdo verbal entre todos los grupos, que ya lo habían hecho hacía 2 años atrás, en algo que no es muy prolijo, pero ninguno se quería cargar la mochila de ser el responsable de la ruptura formal del partido. Entonces, aunque el partido está fracturado objetivamente, ya en la anterior decretaron libertad de acción.
Vos vas por acá, vos vas por allá, está todo bien. En la perspectiva de no formalizar la ruptura y el día de mañana la esperanza de poder volver otra vez a reagrupar. Y eso fue lo que hicieron ahora, pero píngate. Le cayó la bendita intervención esta, que además trae aparejado otras cosas. Para los genios de acá que no entienden cómo funciona esta novela. No solo no podés ir vos porque se te ocurra como lista 3, porque no tenés los papeles para ir, tampoco podés formar un partido porque a vos se te ocurre. Tenés que llenar una serie de recaudos, requisitos, tener afiliado, demanda tiempo, esfuerzo, 1000 cosas. Sino que además en este contexto, los radicales que se mueven dentro del Frente Progresista Cívico y Social, para poder oficializar una lista para la cuestión esta de las PASO, necesita avales. Sí, sí. De otros partidos que no son el radical. Bueno, sí. El radical consigue los avales del radicalismo. Desde el momento que te pusieron la sigla de este lado, el padrón que formaba parte del padrón del Frente, el padrón radical, desaparece. Entonces, los 1000 y pico afiliados avalistas que vos tenés, te los podés meter en el bolsillo porque acá dejan de servir. Y por lo tanto, para poder participar acá, necesitas de la buena voluntad del que conduce, que es el Partido Socialista, que también del pico para afuera son todos los muchachos democráticos. Yo quiero ver del pico para adentro si realmente abren para que el que quiera competir ahí pueda competir. Porque te están dejando desde el punto de vista legal nada más que la posibilidad de participar adentro de Cambiemos. Te meten en el embudo. Pero yo que conozco las criaturas y cómo se mueve la película, te digo que te meten en el embudo y si vos te metés en el embudo tampoco te van a dejar participar. Tampoco. Hay experiencia, pero de sobra. Tengo cicatrices en el lomo que te puedo mostrar de la época que se te ocurra. Entonces, no van a poder participar por acá, que es donde lo están obligando a ir, y de este lado, que es donde quieren ir, dependen de la voluntad de los muchachos del Partido Socialista. Changi, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tus opiniones sobre lo que está pasando. No, que va, un gusto siempre dialogar con vos. Saludos a la audiencia. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. El verano se disfruta en la ciudad. En las playas y paradores, en los museos, en las plazas y parques, en los paseos. Viví el verano en la ciudad. Viví el verano en Santa Fe. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Jorge Zárate. Vamos a hablar de un tema muy especial y muy particular porque se viene más allá del tema de cómo cierran las listas y demás. Hay un tema que tiene que ver también con lo político y también con lo jurídico. De hecho, el doctor es integrante del Instituto de Derecho Constitucional aquí en Santa Fe y vamos a hablar del tema de la consulta popular, que el decreto que firmó el gobernador, que está muy cuestionado en muchos ámbitos y sobre todo el ámbito político, algunos con basamento jurídico, otros no. Y por otro lado también el tema de la paridad de género tan controvertido en las últimas semanas en la provincia. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Buenos días. A ver, primer tema, el gobernador convocó una consulta popular que se va a hacer supuestamente, digo supuestamente porque hay muchas miradas sobre esto, cuando se voten las generales en junio. Y quiere preguntarle a la gente si está de acuerdo con la reforma de la Constitución o no.
Algunos dicen que está flojito de papeles, que jurídicamente no tiene mucho basamento esto porque no está en la Constitución, sí en la nacional, pero también está otro que dice que no hay obligación, porque no es vinculante, que bien podría hacerse una encuesta en Facebook, en Twitter o lo que sea. ¿Cuál es su mirada legal o jurídica sobre esto? Bien, digamos que en principio consultar a la población, a la ciudadanía sobre temas que hacen al interés público, a cuestiones de gobierno, a cuestiones de gestión y en este caso lo que trata sobre la posibilidad o no de reforma constitucional no está mal. Me parece que es saludable que se consulte a la ciudadanía y por ahí viene una cuestión que yo siempre he sostenido, digo, la reforma constitucional sí es necesaria porque en este tema se ve puntualmente por qué es necesaria, porque la Constitución de Santa Fe no tiene previsto en su articulado ningún tipo de mecanismo de democracia participativa o de democracia semidirecta como se la conoce. Que sí tiene la nacional a partir de la reforma de Santa Fe. Sí tiene la nacional y que sí tienen muchas otras provincias a partir de las distintas reformas que se han hecho. De hecho, uno de los planteos o uno de los argumentos del decreto del gobernador claramente hace alusión a eso, de que si bien la Constitución santafesina carece de normas que contemplen este tipo de mecanismos, sí lo tienen otras constituciones, entre ellas la nacional, y hace poco vimos la consulta popular también controvertida en La Rioja. Sí. Pero en el caso de Santa Fe, nosotros, no solamente que no está contemplada en la Constitución, sino que es, lógicamente, no vinculante, no está obligado, el gobierno no puede sentirse obligado por el resultado, pero sino que no es obligatoria. Puede negarse porque hubo una reunión de los apoderados de los partidos políticos y estuvo la presidenta de la Corte, que naturalmente es la presidenta del Tribunal Electoral, y allí se habló expresamente que el presidente Mesa puede decirle, ¿usted quiere recibir esto del papel o no? Y ahí genera una incertidumbre del elector, decir, no, yo no quiero votar, voto, le aparece la validez. Bien. Yo cuando planteé el tema de que la consulta popular, así como está planteada por el decreto, no se puede hacer, una de las cuestiones era esta, o sea, la organización, porque no hay ningún tipo de reglamentación. A nivel nacional está prevista en una ley reglamentaria, la 25432, específicamente la consulta popular, y se reglamenta tanto la consulta popular obligatoria como la no obligatoria ni vinculante. Porque el tema es que aquí lo que se hace con la consulta popular es institucionalizarla. O sea, si uno la pone o la realiza conjuntamente con otra elección, que es una elección de candidatos electivos, de candidatos a ocupar cargos públicos, y pone en cabeza del Tribunal Electoral la organización, la dirección y el control, entonces la está institucionalizando. En ese sentido, en mi opinión, la consulta popular no se puede realizar por dos cuestiones. Una es que la Constitución no faculta al Poder Ejecutivo a llamar o a convocar una consulta popular. Ahí ya tengo una pregunta. Entonces tiene que salir por ley. No, tampoco. Porque, en mi opinión, yo creo que los mecanismos de democracia semidirecta, la Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Los mecanismos de democracia semidirecta deben estar regulados o contemplados en la Constitución, que después pueden regularse o pueden determinarse ciertas cuestiones de organización por ley, correcto, pero yo, en mi opinión, creo que deberían estar contempladas en la Constitución y por eso dije al principio que la Constitución necesita ser reformada. Ok, entonces yo, basado en eso, tengo varias preguntas, porque si estamos ante un caso donde por decreto se quiere institucionalizar algo, ¿qué podría pasar que un presidente de mesa dice, no, yo ni le ofrezco la consulta, o yo no la escruto, no miro el resultado? Porque sí tiene la obligación, en este caso representando al Estado, de controlar los votos de gobernador, senador, toda
los 5 papeles. Pero no hay manifiestamente, la ley no lo dice, que tiene que una encuesta. Ahí juegan otras cosas, digamos. El decreto, en mi opinión, yo hice una comparación, digamos, entre lo que es la ley nacional que regula la consulta popular y el decreto que firmó el gobernador Lifchit. Como en Santa Fe no hay una ley reglamentaria, porque tampoco existen a nivel constitucional este tipo de mecanismos, aunque sí a nivel local, o sea, municipalidades y comunas tienen en sus respectivas leyes contemplados determinados mecanismos de participación popular, como la revocatoria de mandato, la consulta popular. Pero eso quedó, digamos, es como un resabio que ha quedado en las leyes viejas de comunas y municipios en relación a la Constitución del 21. La Constitución del 21 sí contemplaba algunos mecanismos, y después, cuando esa Constitución se derogó y después se concretó la reforma del 62, la del 62 dejó de lado esos mecanismos. Entonces se da la ilógica situación de que las municipalidades y comunas pueden convocar a una consulta, o a otro mecanismo como el de revocatoria de mandato, y no las autoridades a nivel provincial. Que, dicho sea de paso, yo estoy a favor de la reforma constitucional y estoy a favor de que se consulte a la población, se le pregunte si está de acuerdo o no con la Constitución. Está bien, pero jurídicamente, según su opinión, no corresponde. En mi opinión no corresponde. La Constitución Nacional determina que la consulta popular debe tener ciertas características que están reguladas por una ley, y dentro de esas características menciona, por ejemplo, que debe explicarse en el decreto de convocatoria, en el caso de que la convoque el gobernador, y por ese lado se podría convocar, pero si estuviera regulada, se podría convocar por decreto. Establece que la consulta debe ser específica en relación a cuál es el tema sobre el que se consulta y la pregunta concisa y concreta que se le hace a la ciudadanía, que tiene que ser por sí o por no. Eso no lo tiene específicamente el decreto. Es más, el decreto además habla de una reforma constitucional a realizarse entre 2019 y 2022 o 23. Sí, el próximo periodo. El próximo periodo. Entonces, por ese lado, la consulta, si bien no es vinculante, usted estaría respondiendo que sí o no a la consulta popular, pero en ese periodo. Sí, es bastante capcioso. Nada más. Aprovecho para preguntarle otro tema. Esta parte se va a llamar ganándonos amigos con las mujeres, porque, o enemigos más bien, por el tema de la paridad de género. Sobre todo basado en lo que ha pasado en la Cámara de Diputados en los últimos días. Falleció hace un par de semanas la diputada Claudia Moyano, y entonces empezó el debate quién ocupaba esa banca. La mayoría de las mujeres dijeron, si murió una mujer, tiene que entrar una mujer. Y de hecho, inclusive como correspondía al mismo sector político, todos dijeron, sí, ningún problema, si falleció una mujer, que le reemplace una mujer. Pero había un hombre en la lista de suplentes. ¿Cuál es la mirada suya con respecto a lo que se resolvió, que finalmente va a jurar en los próximos días una mujer, Susana Bertone? Bien, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, el tema de lo que establece la legislación, y por otro lado, las competencias tanto de la Cámara como del Tribunal Electoral. En mi opinión, la señora Bertone debería o debe asumir la banca que ha quedado vacante por el fallecimiento de la diputada Moyano. ¿Pero por qué? Pero no por una cuestión de paridad, porque la paridad en Santa Fe no existe todavía. No hay paridad. Lo que existe es un cupo femenino, y tampoco existe el cupo femenino legislativo. O sea, no es posible reemplazar a una mujer por una mujer dentro del cuerpo, porque las normas santafesinas que regulan ese tema, ninguna hace mención al reemplazo dentro del cuerpo de una mujer por una mujer o de un hombre por un hombre. Al contrario, la normativa santafesina establece que los cubrimientos de vacancias se hacen por corrimientos, según el orden de lista, e incluso dice, tratando de que el que ingrese a cubrir la vacancia sea del mismo partido
que el que produce la vacancia. Está bien, pero, Entonces, a ver, pero hay una cosa acá. Susana Bertone estaba quinta en el nivel de los suplentes. Había varios, de hecho habría como 3 hombres antes que ella. Sí. Bueno, ahí el tema es el siguiente. Yo siempre sostuve de que el cupo femenino es independiente dentro de una lista completa, es independiente la lista de titulares de la lista de suplentes, que es lo que dice el decreto reglamentario de la ley de cupo. Son 50 legisladores. De la ley de cupo. Más allá de que con 50 legisladores en Santa Fe y teniendo que ingresar la lista que gane, ingresa la lista, se llama lista semicompleta, o que entran 28, es innecesario poner 10 suplentes, porque los suplentes van a ser los mismos que estaban en la lista titular y que no ingresaron. Dentro de la lista titular... A ver, un momentito. En ese caso, entonces, el que se equivoca es el tribunal. No. El tribunal electoral. ¿Por qué el tribunal electoral puso en la lista de los suplentes 4 hombres juntos? Bueno, esa es otra cuestión. Lo que yo sostengo es que el cupo femenino debe cumplirse, por un lado, en la lista de titulares y por otro lado, en la lista de suplentes. Entonces, cuando uno, después de las elecciones primarias, hace el entrecruzamiento de listas internas y se queda conformada la lista general, que va a ir a competir a las generales, se hacen corrimientos y se van subiendo mujeres o acomodando mujeres para cubrir, en este caso, en Santa Fe, el cupo femenino. Pues bien, eso se hizo en la lista de titulares, pero en la lista de suplentes no se corrieron. Bien, ¿y el error de quién es? Entonces, no sé si es error, porque siempre se hizo así. Lo que yo sostengo, mi opinión, es que la conformación de los cupos debe ser independiente tanto en la lista de titulares como en la de suplentes. Entonces, y acá está la prueba. Dentro de los suplentes, que son los inmediatos seguidores y que son los que van a ocupar una vacancia, quedaron 4 hombres y una quinta suplente, que es la mujer, la señora Bertone. Entonces, dentro de esos suplentes, el primero que accede a una banca titular es Bermúdez. Claro, porque Puyaro va en lugar de Puyaro. ¿Qué hizo Puyaro cuando se fue a un ministerio, al Ministerio de Seguridad? Renunció. Perfecto. Sí. Asumió Bermúdez. Quien debería, o quien está en segundo lugar, que es el señor Bastía, el doctor Bastía, en mi opinión, al ser un suplente, pero electo... Sí. Él tendría que haber renunciado cuando se fue a la EPE. Que haber renunciado para asumir un cargo político en la EPE. Digamos, en los hechos renunció, porque, digamos, si Puyaro, siendo titular, pero electo, renuncia, el suplente electo debería renunciar. Y los otros 2 varones que seguían en el orden de lista, Perezón y no recuerdo el otro, deberían o deben ceder el lugar a la señora Bertone para que cubra el cupo en tercer lugar. Si se hubiese respetado, en este caso, el cupo en los suplentes. En los suplentes. Entonces, con ese criterio, la señora Bertone no debería haber tenido ningún inconveniente para asumir, como para cubrir la vacante de la diputada Moyano, sin necesidad de que la Cámara tenga que intervenir. Porque además de eso, la Cámara está tomándose atribuciones que van más allá de lo que le permite esa tan mentada o tan mencionada norma que dice que es juez de títulos y de las elecciones de sus miembros. Ya la Corte Suprema decidió que eso no lo autoriza, no autoriza a la Cámara a intervenir en cuestiones del contencioso electoral, que sí es competencia del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es quien otorga los diplomas de electos y es el que confirma o no, de acuerdo a si no hay ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad, cuando le entrega el diploma a los diputados. Lo que hace la Cámara, o lo que debería hacer la Cámara, es revisar si ese título se compadece con lo que pide la Constitución. Idoneidad, no incompatibilidades, no inhabilidades, hasta ahí.
Todo esto porque las normas no son claras. Digo esto porque ya pasó en el caso Robustelli, donde hay una interpretación para algunos sobre un hecho puntual que decía, no, falleció una diputada mujer, otra vez se queda la Cámara sin el cupo femenino que debería tener, y a partir, basado en ese argumento, pasó lo que ocurrió. No existe el cupo femenino, no existe el cupo femenino en las conformaciones de los cuerpos legislativos, ni diputados, ni concejales. ¿Por qué? Porque el sistema santafesino y en general el sistema electoral argentino, excepto Córdoba y alguna otra provincia, tienen lo que se llama un sistema de lista cerrada o bloqueada. Eso implica que el que elige, nosotros los electores, elegimos una lista tal y cual viene dada por el partido o por los entrecruzamientos que se producen después de las primarias, que como no son elecciones constitucionales, digamos, se pueden reglamentar y se pueden regular. Pero cuando nosotros elegimos en las generales y el tribunal entrega los diplomas de electos, esa lista es la que se respeta y por eso las vacancias se van cubriendo en orden de prelación de acuerdo a quién sigue en el orden. Lo dice la ley. Pero bueno, pero en la práctica no está pasando. En la práctica no está pasando, pero son signos de las épocas que estamos viviendo. Lo que yo siempre digo es que yo estoy de acuerdo con la paridad, pero no con la ley de paridad. ¿Por qué? Porque la paridad tiene que haber decantado por una cuestión de conciencia ciudadana, de una cuestión de una deuda de muchos años de la democracia con la mujer o con el género femenino. Y no es lógico que la gente que tiene la posibilidad de incluir esas mujeres en las propias listas no lo haga y después salga, digamos, contradiciendo todo lo que dice la Constitución y todo lo que dice el reglamento interno de la Cámara de Diputados, por ejemplo, salga a decir nosotros estamos por la paridad y no aceptamos que sea un hombre y aceptamos que sí sea una mujer para cubrir un cupo legislativo que en realidad en Santa Fe no existe. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, muy amable.